Ya, hoy día vamos a hablar acerca de una enfermedad que no es muy frecuente, pero sí alguna vez la van a escuchar o probablemente la vayan a ver. Es una enfermedad neuromuscular, la miastenia gravis. Y la miastenia gravis está dentro de los síndromes miasténicos. No solamente la miastenia gravis, sino que también está el botulismo y el síndrome de Eaton-Lambert como síndromes miasténicos. Hoy día vamos a hablar de la miastenia gravis. Ya, en la clase anterior hemos hablado la primera parte acerca de las enfermedades neuromusculares. Hemos hablado de los síndromes miopáticos. Hoy empezamos a hablar acerca de la segunda parte de estas enfermedades neuromusculares y vamos a hablar de los síndromes miasténicos. Y dentro de los síndromes miasténicos está la miastenia gravis. Decía que dentro de los síndromes miasténicos está la miastenia gravis, está el síndrome de Eaton-Lambert y está el botulismo. El síndrome de Eaton-Lambert y el botulismo lo vamos a ver la próxima clase, el jueves. Toda esa clase está destinada a la miastenia gravis. ¿Cuál es el el síntoma cardinal en general de los tres síndromes miasténicos? El síntoma más importante es la fatigabilidad muscular. Es el cansancio muscular. El paciente dice, me canso, me agoto, doctor, estoy fatigado. Ese es el síntoma más importante de la miastenia gravis. Y de los otros síndromes miasténicos también. ¿Ya? Entonces, es la fatigabilidad, el cansancio muscular, el agotamiento muscular. Bueno, su nombre dice miastenia gravis, es una astenia grave, una astenia del tejido muscular. Es una debilidad, una fatigabilidad del tejido muscular que muchas veces es grave, por eso se llama miastenia gravis. Esta enfermedad, ¿por qué es producida? Es una enfermedad autoinmunitaria causada por la presencia de anticuerpos contra receptores de acetilcolina. Es decir, que en la sangre existen anticuerpos que están circulando y van a ir a destruir los receptores, escuchen bien, postsinápticos de acetilcolina. Los receptores nicotínicos, pero lo más importante, postsinápticos de acetilcolina. Miren, dice anticuerpos contra receptores de acetilcolina. Si nosotros abreviamos ACRA, estos anticuerpos contra receptores de acetilcolina se resumen con esta palabrita que se llama ACRA, anticuerpos contra receptores de acetilcolina. Sin embargo, en la miastenia gravis, algunas veces también podemos encontrar otra clase de anticuerpos. También son anticuerpos que destruyen a los receptores postsinápticos de acetilcolina. Este sin duda es el más importante, los anticuerpos ACRA, ¿ya? Pero algunas veces, decía, se pueden presentar estos otros dos anticuerpos que son menos importantes, como son el anticuerpo anti-MuSK quiere decir, MuSK quiere decir tirosina quinasa,
tirosina quinasa músculo específica. Tirosina quinasa músculo específica. Otra vez, tirosina quinasa músculo específica. Y el otro anticuerpo que también algunas veces está presente es el anticuerpo de la proteína 4, el anticuerpo de la proteína 4 relacionada con las lipoproteínas de baja densidad. Entonces estos anticuerpos se llaman anticuerpos que van a destruir aquellos receptores de la proteína 4 relacionadas con las lipoproteínas de baja densidad. Aquí tenemos entonces tres clases de anticuerpos: los ACRA, los anti-MUS y los anti-LRP4. El más importante, el ACRA, como vamos a ver enseguida. Bueno, y esto para que se entienda mejor, jóvenes. Esta es la unión neuromuscular. Esta es la placa neuromuscular. ¿Se puede ver, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Miren, normalmente el nervio es este, ¿ya? El nervio tiene que actuar en el tejido muscular. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la presinapsis, ¿a quién corresponde? Al nervio. Y la postsinapsis, ¿a quién corresponde? Al tejido muscular. Al tejido muscular. Entonces, presinapsis es el mismo nervio, la terminación nerviosa. Y el tejido muscular donde actúa el nervio es la postsinapsis. Postsinapsis. Y entre ambos está la sinapsis. Entre ambos está la sinapsis. Sinapsis. Decirles antes que me olvide que la miastenia gravis afecta solamente a la musculatura estriada esquelética. Solamente afecta a los músculos estriados esqueléticos. No afecta al tejido muscular liso y tampoco afecta al tejido muscular estriado cardíaco. Solamente afecta al músculo estriado esquelético. Bien. Miren, normalmente en condiciones normales, ¿qué es lo que ocurre? A nivel de la sinapsis, se va a liberar el neurotransmisor. ¿Y cuál es este neurotransmisor? Es la acetilcolina. Es la acetilcolina. Ese es el neurotransmisor. Y la acetilcolina, que se ha liberado de la presinapsis, tiene un doble camino. Por un lado, actúa en el tejido muscular. Estas cositas que ven en el músculo, jóvenes, estos mamelones, estos levantamientos, son los receptores postsinápticos. ¿De acuerdo? Estos solevantamientos, estos pliegues, representan a los receptores postsinápticos, es decir, receptores del tejido muscular. Entonces, en estos receptores del tejido muscular postsinápticos actúa la acetilcolina. ¿Y qué produce? ¿Qué produce, pues, jóvenes? Contracción. Contracción muscular. Por una parte, entonces, la acetilcolina actúa a nivel de los receptores postsinápticos de acetilcolina, es decir, del tejido muscular, produciendo contracción muscular. Pero miren el otro camino. El otro camino es, va a la sinapsis, se queda, mejor dicho, en la sinapsis y va a ser degradada, metabolizada, eliminada, si quieren, por esta enzima, que se llama la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa.
Entonces, dos caminos de la acetilcolina. Primero, el más importante, actuar a nivel de los receptores postsinápticos de acetilcolina, es decir, en el tejido muscular, produciendo contracción. Y el segundo camino es que en la misma sinapsis va a ser metabolizada, va a ser degradada, eliminada por la enzima acetilcolinesterasa. Bien, eso es en condiciones normales. ¿Qué ocurre en la miastenia gravis? Existen esos anticuerpos que están destruyendo estos receptores, estos pliegues. Miren, comparen estos pliegues que normalmente existen y comparen los pliegues que hay normalmente en la miastenia gravis. Cuando estoy hablando de pliegues, me estoy refiriendo a que estos pliegues se llaman receptores y son receptores postsinápticos de acetilcolina. Entonces, en la miastenia gravis, los ACRA, los receptores, los anticuerpos, mejor dicho, anticuerpos contra estos receptores, los van destruyendo, van haciendo que se pierdan, los van eliminando. Por eso es que hay poca cantidad de receptores. No es que en la miastenia gravis se terminan toditos los receptores, sino que existen poca cantidad, quedan poca cantidad de receptores de acetilcolina. Y en estos poquitos receptores de acetilcolina es donde va a actuar la acetilcolina. ¿Ya? Pues nos vamos a ir adelantando un poquitito. ¿Qué podríamos hacer como tratamiento? ¿Qué podríamos hacer? Desgraciadamente no podemos devolverles sus receptores postsinápticos al paciente. ¿Pero qué podríamos hacer? Inhibir a la acetilcolinesterasa. Inhibir a la acetilcolinesterasa. Qué chico. Copa Coro Jael. Presente, doctor. ¿Qué crees que podamos hacer acá dentro del tratamiento? Justamente lo que decía mi compañera, lo mismo estaba pensando. Correcto, y has pensado muy bien. Tenemos que inhibir a esta enzima. Tenemos que inhibir a la acetilcolinesterasa. Inhibiendo a esta enzima, hacemos que haya más acetilcolina, mucha más cantidad de acetilcolina que pueda actuar en estos poquitos receptores que quedan. Entonces, eso es lo que hacemos con el tratamiento. Damos fármacos anticolinesterásicos, es decir, fármacos que vayan a destruir la acetilcolinesterasa, ¿ya? Y eso es lo que damos y lo que vamos a ver enseguida respecto al tratamiento de la miastenia gravis. ¿Alguna pregunta? Si está claro, continúo. Si quieren que lo repita, me dicen. Continuamos. Bien. No se olviden, son receptores nicotínicos postsinápticos. En los otros síndromes miasténicos, la patología está en la presinapsis, pero no nos adelantaremos. Respecto a la edad, es más, tiene una distribución bimodal. ¿Qué quiere decir bimodal? En el debut, el inicio es más frecuente en las mujeres a la edad de 20 a 30 años, mujeres, ¿no? Y es más frecuente en los varones a la edad de 50 a 60 años. Por eso se dice, tiene una frecuencia bimodal. En las mujeres es más frecuente cuando son jóvenes, 20 a 30 años, que empiecen a presentar esta enfermedad. En cambio, en los hombres, un poquito más tarde, 50 a 60 años. Eso no quiere decir que antes o después se pueda presentar, ya sea en hombres o en varones. Solamente estamos hablando de mayor frecuencia. ¿Cuál es la clínica? Ya hemos visto por qué se produce. Esta es una enfermedad autoinmunitaria. Hemos dicho al comienzo, cansancio muscular. Esta fatigabilidad muscular tiene una característica muy importante, jóvenes, que es o se manifiesta más
cuando uno hace actividades físicas. Cuando uno hace actividades físicas. Es más con el ejercicio, es más con el esfuerzo. Y también se presenta más en las horas de la tarde o al final del día. ¿Ya? Un ratito. Les pregunto, ¿un paciente con miastenia gravis despertará bien? Sí, doctor, puede que sí. Correcto. El reposo mejora, entonces despiertan los pacientes muy bien, pero a medida que van haciendo sus actividades, 11, 12 del mediodía, 1, 2 de la tarde, ya están agotándose. Y conforme continúan haciendo sus actividades, en horas de la tarde, ya prácticamente están más cansados, más fatigados, más agotados. Esta fatigabilidad también tiene como característica de ser asimétrica. Asimétrica. Quiere decir, en un lado del cuerpo, ya sea en el lado izquierdo, ya sea en el lado derecho, en un lado del cuerpo. A eso se refiere de asimétrico. Lo más frecuente, jóvenes, ¿qué músculos son los que se afectan con mayor frecuencia? Los músculos oculares. Músculos oculares. Y dentro de estos músculos tenemos al elevador del párpado superior, el más frecuentemente afectado, el elevador del párpado superior. Pero también se pueden afectar los músculos rectos, el recto superior, el recto inferior, el recto externo, el recto interno, etcétera, etcétera, o los oblicuos. Por lo tanto, decimos, si es más frecuente la afectación del elevador del párpado superior, ¿qué tendrán estos pacientes? Tosis palpebral. Y si se ven afectados los rectos o los oblicuos, ¿qué tendrá el paciente? Estrabismo y, por lo tanto, visión doble, diplopía. De lejos, la presentación más frecuente de la miastenia gravis es el compromiso de los músculos oculares. Menos frecuente los músculos de la expresión facial. Menos frecuente los músculos de la expresión facial. El macetero, el risorio, el bucinador, etcétera, etcétera. Pero también, jóvenes, se puede presentar este cansancio no solamente en los músculos de la cara, se puede presentar también en los músculos de las extremidades. De las extremidades. Y la característica es que el compromiso, la debilidad, la fatigabilidad es más de predominio proximal. Es decir, más se afectan los músculos del brazo y del hombro, y también los músculos de la cintura pelviana, los músculos de los muslos. No se olviden este detalle, que es asimétrico. El inicio es asimétrico, empieza en forma asimétrica, ya conforme va pasando el tiempo puede tornarse simétrico, pero al inicio es asimétrico. No se olviden que lo más frecuente es el compromiso de los músculos oculares, produciendo tosis palpebral y o diplopia. Menos frecuente el compromiso de las extremidades superiores e inferiores. En base a esto, podemos ir adelantándonos un poquito. La miastenia gravis se divide o se clasifica en dos grandes grupos. Si se afecta solamente los músculos de los ojos o los músculos oculares, se llama miastenia gravis ocular. Ocular. Pero si además se afectan los músculos de las extremidades superiores e inferiores, se llama miastenia gravis generalizada.
Sigamos. ¿Qué característica tiene esta fatigabilidad muscular? Les decía, se presenta mayor con la actividad, ¿ya? Y mejora con el reposo. Y mejora con el reposo. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Sin duda que el pilar más importante es la sospecha clínica. ¿Y cuál es la clínica? Fatigabilidad muscular. Fatigabilidad muscular que es más frecuente en la musculatura ocular. Generalmente, jóvenes, empieza en la musculatura ocular y con el transcurso de los meses o los años se generaliza a los músculos de las 4 extremidades. Generalmente empieza por la musculatura ocular. Pero, ¿cuál es el rasgo distintivo? Esto. No. Ahí no es. Que esos pacientes empeoran con la actividad y mejoran con el reposo. Así, por ejemplo, yo le pregunto a la paciente, usted, señorita o señora, cuando despierta, ¿cómo está? Me dice, bien, doctor, despierto muy bien, estoy muy bien. Pero ya pasan las horas 10, 11, estoy trabajando, estoy haciendo mis quehaceres, ya me voy cansando. Por ejemplo, mi astenia gravis ocular, mis ojitos, los dos lados o un lado generalmente, se empieza a caer ptosis palpebral y empiezo a ver doble. Y le pregunto, señora o señorita, usted cuando va a descansar, ¿cómo se siente? Doctor, hago mi siestita a mediodía y me levanto, hago una siestita de media hora o 1 hora y despierto bien, otra vez mis ojitos se abren. A veces tienen la oportunidad de hacer su siestita, pero a veces las pacientes o los pacientes no descansan. ¿Y qué dicen? A lo largo del día mis ojitos cada vez se me van cerrando, doctor. En la tarde prácticamente aparezco como chinito, doctor. Como chinito estoy, doctor. ¿Ya? Me voy a cenar, descanso, doctor. Y al día siguiente despierto con mis ojitos ya mejor abiertos, doctor. Repito, el reposo mejora, la actividad, el esfuerzo, el ejercicio empeora. Existen pruebas que pueden ayudarnos a diagnosticar la miastenia gravis. Una de esas pruebas es inyectar este medicamento que no lo disponemos, cada vez es menos frecuente el conseguir este medicamento. Este es un anticolinestrásico de acción ultra corta. Es el Tensilon. Su nombre genérico es el edrofonio. A ver, vamos a escribir como. Entonces, el nombre comercial es el Tensilon. La prueba del Tensilon o la prueba del edrofonio. ¿En qué consiste? En inyectar. Generalmente se coloca 10 miligramos, 1 ml de Tensilon, vía endovenosa, y el paciente, jóvenes, a los 15 segundos mejora. Es decir, si por ejemplo tiene una miastenia gravis ocular, van a ver enseguida. Aquí tengo un dibujito. Miren qué pasa. Ahí tenemos la ptosis palpebral, la diplopia que tiene una pacientita, le colocamos edrofonio, miren los ojitos. Después de 15-30 segundos, abre los ojos, es decir, mejora. ¿Qué es el edrofonio? Un anticolinestrásico de acción ultra corta. De acción rápida, pero ultra corta. Y mejora. Esta es una prueba que nos ayuda. Pero les decía, cada vez no se puede conseguir, cada vez que pasa el tiempo, no se puede conseguir el Tensilon. En Bolivia yo nunca he visto Tensilon en las farmacias. En el exterior sí hemos encontrado alguna vez también porque no es
de un, no es comerciable, por lo tanto las farmacias no lo traen mucho. Pero bueno, es una prueba que si está a nuestra mano podemos utilizar, si está disponible. Entonces, ¿qué también? Perdón. A veces, en vez de utilizar hidrofonio, podemos utilizar otro anticolinestrásico, como es el neostigmin. El neostigmine, así se escribe, viene con el nombre comercial de prostigmine. El prostigmine. Entonces, aquí anotamos el neostigmin. Este medicamento también podemos utilizarlo. Nombre comercial, prostigmine, ampollitas de 0,5 miligramos. Este medicamento algunas veces lo utilizamos por vía intramuscular. Lo he usado por vía intramuscular en algún paciente, el neostigmine. Le he colocado una ampollita por vía intramuscular. Y si es por vía intramuscular, comprenderán que la respuesta no es tan fácil. Al paciente le he pedido que se siente un rato, una media hora, una hora, y después de una hora, el paciente ha ido mejorando, ha ido abriendo los ojos. Entonces, son medicamentos que pueden ayudarnos a diagnosticar miastenia gravis. Pero sin duda, existen o nos basamos nosotros para el diagnóstico en pruebas electrofisiológicas como es la electromiografía. La electromiografía. Y existen dos clases de electromiografía específicas que diagnostican miastenia gravis. Una se llama estimulación repetitiva. ¿En qué consiste la electromiografía de estimulación repetitiva? Se coloca, a ver, vean acá el dibujo. Normalmente si colocamos a un músculo, estoy hablando, normalmente, si colocamos una agujita, vemos que en el registro, en el papel, en el registro electromiográfico, hay estas ondas que no se agotan. Esto en un paciente normal. En cambio, un paciente que tiene miastenia gravis, miren qué ocurre. A medida que voy estimulando a través de esa agujita que le he puesto en el músculo al paciente, ¿qué va existiendo? Estas onditas, como están viendo, van disminuyendo de amplitud. Y a esto se llama potencial decrementado o se llama también la actividad decremental de la miastenia gravis. ¿Qué quiere decir? Que estas onditas están descendiendo en amplitud, decrementan, descienden, a eso se refiere. Esa es una clase de electromiografía, pero les decía, hay dos. Una, repito, de estimulación repetitiva y la otra se llama electromiografía de fibra muscular aislada. De fibra muscular aislada. Quiere decir que en ese músculo que estoy sospechando que está débil, a ese músculo me voy a dirigir con la agujita, le voy a pinchar y voy a ver qué respuesta muscular tiene. ¿De acuerdo? Estas son las dos clases de electromiografía específicas que se hacen en la miastenia gravis. Decía, sin duda, una de las pruebas que nos sirve muchísimo y en la prueba electromiográfica, esa en la que nos basamos muchas veces para diagnosticar, un pilar también de apoyo en el diagnóstico de miastenia gravis. Pero el examen que mejor nos orienta, ¿qué creen que sea? Estamos hablando de la miastenia gravis. ¿Qué creen? Causa. ¿Cuál es la causa? El laboratorio busca los anticuerpos.
en el laboratorio vamos a ver estos anticuerpos. Tenemos que encontrar estos anticuerpos. Pedimos laboratorio diciéndole, quiero que me determine si hay o no hay anticuerpos contra receptores de acetilcolina. ¿Ya? Miren. Les he dicho, hay dos clases de miastenia gravis. Ocular, que con el transcurso de los meses o de los años se generaliza a todo el cuerpo. Generalizada. Cuando tenemos una miastenia gravis ocular, solamente en el 50% están presentes estos anticuerpos contra receptores de acetilcolina. En cambio, en la miastenia gravis generalizada, en el 85%. En el 85%. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos si nosotros tenemos la presencia de estos anticuerpos apoyados con la electromiografía? No necesitamos ya de otros exámenes. Además de la clínica, es compatible con una miastenia gravis. Pero algunas veces, jóvenes, podemos pedir los otros anticuerpos. ¿Cómo se llaman? Anti-MuSK, tirosina quinasa músculo específica, les he dicho. Y miren, ¿en quiénes pedimos? No vamos a pedir en todos. Vamos a pedir en estos que han salido, pues, negativos. ¿De acuerdo? En estos. Entonces, el anti-MuSK, repito, vamos a pedir en el 15% de la miastenia gravis generalizada. En estos que han salido ACRA negativo. Y en el 50% de la miastenia gravis ocular. ¿Cuál es el resultado? Los anti-MuSK, miren, repito, vamos a pedir, por ejemplo, vayamos a hablar de este 15% que ha salido negativo. Porque si es positivo, jóvenes, si es ACRA positivo, por favor, escuchen, ya no necesitan pedir anti-MuSK, tampoco tienen que pedir anticuerpos contra la proteína 4, ya no, si es positivo, ahí nos quedamos. Pero si es negativo, en este 15%, a este 15% le vamos a pedir que el laboratorio nos determine este anti-MuSK. Y en este 15% de la miastenia generalizada, otra vez, en este 15% de la miastenia generalizada, el 40 a 50% va a salir positivo. El 40 a 50% va a salir positivo. Repito, los anti-MuSK. ¿Se está entendiendo, no? Este ACRA negativo se está refiriendo al 15%. A este 15% que ha salido negativo. Entonces, de este 15% que ha salido otra vez negativo, de este 15% que es restante, de este 15%, el 40-50% va a salir positivo. ¿Qué estoy queriéndoles decir? Que más o menos entonces, en general, en la miastenia gravis generalizada, ¿en qué porcentaje más o menos? ¿A qué porcentaje más o menos corresponde este 40-50%? Algo del 6%, 7%. Doctor. Correcto, más o menos al 6-7%. Al 6 al 7%. Y ese otro 6-7% sigue siendo negativo tanto al ACRA como al anti-MuSK. Ahora, el anti-MuSK en la miastenia gravis ocular es negativo. Es negativo. Como el anti-MuSK es negativo en el ACRA positivo, es decir, en este 85%. ¿Se está entendiendo o no? Por favor, díganme si no están entendiendo. En el 85% que ha salido ACRA positivo, en este 85% ya no necesitamos, les decía, los otros anticuerpos. Pero si por
por curiosidad, le sacamos a este 85% de generalizada. ¿Cuál va a ser el resultado del anti-MuSK? Negativo. 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 Entonces, ¿para qué pedimos el anti-MuSK? Para este 15% restante que ha quedado. Y de este 15% restante, ¿cuánto más o menos van a ser positivos anti-MuSK? Hemos dicho 40 a 50%, que representa el 6 al 7% de este 15% que nos va a quedar. No se olviden que los anti-MuSK entonces no se ven en la miastenia gravis ocular, como tampoco en la miastenia gravis generalizada, que ha salido ACRA positivo. Bueno, entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Cuánto más o menos nos va quedando? Ahora, si tenemos anti-MuSK, nos quedamos tranquilos, ¿ya? No pedimos nada más. Pero, ¿qué porcentaje también nos queda de miasténicos que han salido negativos tanto al ACRA como al anti-MuSK? ¿Qué porcentaje? De un 7 al 8% más o menos. Correcto. 85% ha salido positivo al ACRA. El 7% más o menos, 7,75%, si es el 50%, sale positivo al anti-MuSK. Y para ese 7,5% restante, podemos pedir los anticuerpos contra los receptores de la proteína 4 relacionados con las lipoproteínas de baja densidad. ¿Se está entendiendo? En pacientes ACRA negativo y anti-MuSK negativo, entonces en este pequeño porcentaje del 7% le pediremos este anticuerpos contra los receptores de la proteína 4. Pero jóvenes, estos receptores estos anticuerpos, su determinación, sobre todo en Bolivia, no lo hacemos. Sí hacemos el ACRA y el anti-MuSK. Por lo tanto, los anticuerpos contra los receptores de la proteína 4 son un tanto teóricos en nuestro país, pero tienen que conocer ustedes porque algunas veces, algunos de ustedes van a ir al exterior a dar exámenes para la residencia. Entonces, nos quedamos con eso. 85%, este es el anticuerpo más importante. Y cuando me sale negativo, entonces voy al anti-MuSK. Pero no se olviden que la electromiografía también es una herramienta muy, muy importante. Con estimulación repetitiva o la otra electromiografía de fibra muscular aislada. Entonces, es sencillo diagnosticar miastenia gravis. ¿Cómo? Clínica. Si veo a un paciente que tiene una tosis palpebral fluctuante, dice, doctor, se me cae mi párpado, pero no está todo el tiempo, doctora. A veces mejor, a veces se me abre. Ya. Y es más, doctor, a mediodía, en la tarde. En la mañana despierto mejor, pero a medida que pasan las horas se me va cayendo mi párpado, miastenia gravis casi seguro. Que tengo que corroborar, confirmar con la electromiografía y también con el laboratorio. El laboratorio es una herramienta muy importante. Bien. Este detallito. En la miastenia gravis, jóvenes, por una parte, los reflejos osteotendíneos son normales. En la miastenia gravis, les decía, no hay afectación del tejido muscular estriado cardíaco, como tampoco del tejido muscular liso. Solamente es el músculo estriado esquelético el que se afecta. ¿Qué más? En la miastenia gravis no hay alteraciones sensitivas. En la miastenia gravis no hay alteración del sistema nervioso autónomo.
No hay disautonomías, ¿ya? En cambio, en los otros dos síndromes miasténicos que vamos a ver el jueves, como es el síndrome de Eaton-Lambert y el síndrome, o el, mejor dicho, el botulismo, sí hay alteración del sistema nervioso autónomo. ¿Qué alteraciones del sistema nervioso autónomo? Vamos a ver la próxima clase. En la miastenia gravis, algunos medicamentos no deben ser indicados. Por eso yo a mis pacientitos con miastenia gravis jóvenes les digo, cualquier medicamento que usted vaya a tomar, señor o señora, por favor, me va a llamar. Y si no le contesto, me va a escribir al WhatsApp. Yo siempre a todos mis pacientes les digo eso, me va a escribir cualquier medicamento que usted vaya a tomar o vaya a administrarse, vaya a pincharse. Si su médico le dice que se tiene que pinchar o tiene que tomar, me va a decir. ¿Por qué? Porque algunos medicamentos jóvenes agravan la miastenia gravis. Así, por ejemplo, tenemos los macrólidos, los aminoglucósidos, las quinolonas, la ciprofloxacina, la levofloxacina. Estos medicamentos agravan, empeoran a la miastenia gravis, empeoran. Y ahorita vamos a hablar qué quiere decir ese empeoramiento. ¿Qué medicamentos anticonvulsivantes también pueden empeorar la miastenia gravis? No debe tomar idealmente el paciente con miastenia gravis. La fenitoína sódica y el fenobarbital. Pero también hay otros medicamentos, como por ejemplo el uso del propanolol, el uso del mifedipino, un antihipertensivo, ¿no es cierto? No debe tomar el miasténico. Derivados de la quinina, la cloroquina, también no debe ser administrado en un paciente miasténico. Tampoco a ese paciente hay que someterle a temperaturas excesivas. Señor, señora, no puede ir a los saunas, prohibido, porque el calor excesivo le puede empeorar, señora. Y también alteraciones hidroelectrolíticas, las deshidrataciones, hiponatremias, etcétera, pueden empeorar al paciente miasténico. Y ustedes me dirán, jóvenes, ¿por qué he puesto la citromicina y la cloroquina con amarillo? La he destacado. ¿Por qué? Porque se usa para el COVID. Porque como estamos en pandemia, estos medicamentos ya cada vez menos, pero sobre todo el año pasado lo utilizaban con mucha frecuencia la citromicina y la hidroxicloroquina. Entonces, como se estaba utilizando, yo a mis pacientitos les decía, cuidado que les estén dando estos medicamentos, la citromicina y la hidroxicloroquina, dados hasta hace poco con mucha frecuencia en el COVID. Bien, ahora, ¿cuál es el tratamiento de la miastenia gravis? Ya hemos dicho, hay que dar, ¿qué cosa? Medicamentos que inhiban, ¿a qué enzima? Acetilcolinesterasa. ¿Cómo se llaman estos medicamentos? Anticolinesterásicos. Anticolinesterásicos. El único que tenemos a disposición a nivel mundial, el que se utiliza es el mestinón, el piridostigmin. El piridostigmine. Nombre comercial, mestinón. Hay uno que ha salido reciente como piridostigmin, se llama miastén. Miastén, recientemente ha salido, pero bueno, no importa, el principio es el piridostigmin. Un cachito, pero por favor voy a contestar un ratito. Su lema está en clases. Ya, chao.
Chao. Ya, entonces, vienen tabletitas de 60 miligramos, jóvenes, y vamos dando poquito a poco, 30 miligramos en la mañana, a mediodía, en la tarde, bueno, poquito a poco, no les voy a preguntar dosis. Entonces, el medicamento, la base del tratamiento es utilizar anticolinesterácicos, el piridostigmín, nombre comercial Mestinon. En algunos pacientes jóvenes se tiene que hacer timectomía. ¿Timo? ¿Qué tiene que ver el timo con la miastenia gravis? Tiene mucho que ver. ¿Saben qué ocurre? Que el timo produce linfocitos T auxiliadores, ¿ya? Linfocitos T auxiliadores. Y esos linfocitos T, ¿qué es lo que hacen? Le indican, le dicen a los linfocitos B, que produzcan los anticuerpos, estos anticuerpos ACRA. Entonces, tiene que ver, pues, porque los linfocitos son los que mandan esa orden, los linfocitos T auxiliadores o auxiliares mandan esa orden a los linfocitos B para que produzcan los anticuerpos ACRA. Entonces, tenemos que sacar el órgano donde se producen los linfocitos T auxiliares. ¿Y dónde es? El timo. El timo. Tenemos que hacerle una timectomía, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué podemos decir? ¿Que se debe hacer una timectomía? Sí, pero tiene sus indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Que el paciente sea joven o relativamente joven. La edad comprendida es entre los 15 a 45 años. Vamos a anotar. Entonces, edad de 55 años. A través de grandes estudios se ha demostrado que realizar antes o realizar después no tiene beneficio. No hay beneficio. La otra indicación, jóvenes, es que haya, o que sea, mejor dicho, una miastenia gravis. ¿Qué cosa? Generalizada. No funciona en la miastenia gravis ocular. Solamente en la miastenia gravis generalizada. Repito, no funciona en la miastenia gravis ocular. No sirve para la ocular. Y la tercera indicación es que nosotros a todos los pacientes jóvenes que tienen miastenia gravis, sobre todo generalizada, les pedimos una tomografía o una resonancia magnética. Y a través de la tomografía o resonancia nuclear magnética, diagnosticamos pues la presencia de timomas, que el paciente tenga timomas. Se ha visto también que la presencia de una glándula pineal grande, aumentada de tamaño, que se conoce con el nombre de hiperplasia tímica, también es indicación de timectomía, no solamente los timomas. Entonces, cuando vemos un paciente con miastenia gravis generalizada, 30, 40, 50 años, le sacamos una tomografía o una resonancia magnética, vemos que hay un aumento de tamaño de la glándula, del timo, entonces sí le sacamos el timo, Y la biopsia nos dirá si es timoma o es hiperplasia, pero en cualquiera de esas dos circunstancias sirve. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las tres indicaciones. La edad, 15 a 55 años, que la miastenia gravis sea generalizada y que en la tomografía o resonancia magnética encontremos la presencia de timomas o hiperplasias tímicas. Repetir que no sirve para la miastenia gravis ocular. Bien, ya saben el fundamento. ¿Cuál es la otra?
Otra clase de tratamiento, usar inmunosupresores, los corticoides. También utilizamos, es una enfermedad autoinmunitaria. Entonces, ¿qué utilizamos? La prednisona es el corticoide que se utiliza. La prednisona. No les voy a dar dosis. Se utiliza la prednisona. ¿Qué también podemos utilizar? Como inmunosupresor. Los anticuerpos monoclonales están de moda. Ustedes han escuchado hablar de los anticuerpos monoclonales, el rituximab. Es el anticuerpo monoclonal que está demostrado que sí sirve para la miastenia gravis. Sobre todo, anoten eso, sobre todo en aquellos pacientes miasténicos en quienes se ha demostrado anticuerpos anti-MuSK, antitirosina quinasa músculo específica. Para eso sirve el rituximab, este anticuerpo monoclonal. Entonces, esto es lo que usamos en ocasiones como tratamiento. Y bien, jóvenes, se realizará plasmaféresis. Ya saben ustedes, hemos hablado de plasmaféresis, como también hemos hablado de el uso de inmunoglobulinas endovenosas. ¿Se acuerdan en qué patología hemos hablado? En Guillain-Barré. En el Guillain-Barré. La pregunta, ¿en qué casos creen ustedes que se puede usar ya sea plasmaféresis o ya sea inmunoglobulinas? ¿Cuándo creen? ¿Podemos usar en cualquier paciente? No importa si se equivocan, hablen. En los que tengan anticuerpos anti-ACRA. No. Cuando hay afectación de los músculos. Menciono que deberían estar hemodinámicos. Dale, a ver, ¿qué has dicho? Menciona usted que deberíamos usar la plasmaféresis en pacientes que están hemodinámicamente estables, si mal no recuerdo. Sí, está bien, las inmunoglobulinas, pero está bien. Pero ¿en qué pacientes podemos usar ya sea plasmaféresis o inmunoglobulinas? ¿En qué casos creen? Cuando se tiene que... No, tú no. Tú creo que estás con la respuesta casi correcta. Otra persona. Las crisis miasténicas. ¿Qué? En las crisis miasténicas. Sí, le estás dando el nombre porque creo que has leído. Pero quiero que me den pues el... A ver, vamos a preguntarles. Maribel Aguilar. En miastenias gravis oculares. No. A ver, la pregunta, Maribel. En el Guillain-Barré utilizamos plasmaféresis o inmunoglobulinas, ¿cuándo? Si has asistido a clases, no necesitas leer, solamente eso es criterio. Ustedes ya no necesitan leer esto. ¿Cuándo usamos? ¿Crees que la plasmaféresis o las inmunoglobulinas son procedimientos de rutina? ¿Son procedimientos que se deben hacer todos los días? No. No, sino ¿en qué casos, Maribel? ¿Cuándo crees? No importa si te equivocas. Son procedimientos un poco invasivos, son procedimientos carísimos e invasivos. La plasmaféresis dijo que teníamos que utilizar para matar los anticuerpos. No te he preguntado para qué, sino en qué casos, cuándo tendrías que utilizar. Es un procedimiento agresivo, donde tienes que sacarle el plasma, tiene que ir a una máquina, tiene que eliminarse el paquete globular y tiene que eliminarse el plasma y el mismo paquete globular tiene que retornar. Pero no vas a decirle pues, a todos los pacientes con Guillain-Barré o los pacientes con miastenia gravis, a usted le voy a hacer una plasmaféresis. No, estos procedimientos se hacen solamente en ciertos casos. ¿A qué me estoy refiriendo? Puede ser en pacientes renales. No, deja de contestar, ella también piensa.
Mm, Ana Beatriz, vale. Ana Beatriz Mogro. Doctor, no sé. Razonar solamente si tú estabas en la clase de Guillain Barré, ¿o no? Ya, pues, Doctor, pero no recuerdo. pero si es un procedimiento muy invasivo como la plasmaféresis o muy caro como las inmunoglobulinas, no a todos los Guillain-Barré les voy a pedir pues este tratamiento, sino voy a pedir en ciertos casos. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Aguilar Achura. Barea Ramírez. Doctor, tal vez se puede usar en casos de crisis porque el plasma va a eliminar los anticuerpos de forma Ya. agresiva. Es un procedimiento invasivo, ¿no es cierto? Le estás sacando, por ejemplo, la plasmaféresis, ¿qué quiere decir? Sacarle 2 a 3 litros de sangre. Hay que sacarle 2 a 3 litros de sangre. Es harto, ¿no es cierto? Lo que tienes que sacarle. Y tienes que eliminar el plasma, reponer sus glóbulos rojos, blancos, plaquetas, y ese plasma, esos 2, 3 litros que has sacado, tienes que reponer con sustitutos plasmáticos, ¿ya? Bien, pero ¿en qué casos? No se hace en todos los casos. Se hace cuando hay mucha necesidad. Ya te ha ayudado Barea. ¿Qué significa mucha necesidad en el Guillain-Barré? En las crisis, doctor. ¿Cómo? En el Guillain-Barré o en este caso me Guillain-Barré. refería Vamos a partir con el Guillain-Barré. ese se utiliza en las variantes, doctor, que hay. ¿Cómo? No, eso no lo vas a hacer en el campo, ¿no es cierto? Tienes que mandarle al paciente. Y aquí vamos a hacer ese procedimiento. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo vas a hacer? Cuando se está comprometiendo algún, Ya va por ahí comprometiendo qué cosa. tal vez la respiración Ya va por ahí. Correcto, cuando el paciente está teniendo riesgo de vida, ¿ya? Cuando sus músculos respiratorios en el Guillain-Barré se están comprometiendo, está empezando a tener qué cosa. está teniendo una crisis, doctores. No puede ser. Si se están comprometiendo sus músculos de la respiración, ¿qué va a tener el paciente? Se va Estefanía Lisbeth. paro respiratorio. ¿Cómo has dicho? Un paro respiratorio. ¿Vas a esperar que haya un paro respiratorio? No, doctor. Si no, cuando esté el paciente teniendo ¿qué? Ya, dale, sin miedo. Es que no encuentro la palabrita que Ya, cualquiera de ustedes, cuando el paciente está teniendo ¿qué? insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria. Entonces, en la miastenia gravis, ¿podrá existir también compromiso respiratorio? ¿Podrá existir o no? Sí, por los músculos intercostales. Porque en la miastenia gravis también puede existir compromiso de los músculos respiratorios. No se olviden que los músculos respiratorios son músculos estriados esqueléticos, voluntarios, como es el diafragma, como es o son los músculos intercostales. Entonces, cuando hay compromiso respiratorio, el paciente ya está empezando a agotarse, a tener dificultad respiratoria. O el paciente está empezando a tener dificultad para tragar, es decir, disfagia, para deglutir. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una miastenia gravis, ocular o generalizada, y además esté haciendo un compromiso respiratorio o deglutorio, se conoce con el nombre de crisis miasténica. Es decir, que las crisis miasténicas
implican riesgo de vida, riesgo de vida. Y cuando hay ese riesgo de vida, hay que realizar ya sea plasmaféresis o ya sea inmunoglobulinas endovenosas. La misma dosis que el Guillain-Barré, ya no voy a repetir, la misma dosis que en el Guillain-Barré. Y para terminar, ¿qué decimos? Dos formas de miastenia gravis. La ocular, que generalmente parte un paciente como ocular y que con el transcurso del tiempo se generaliza. ¿Qué tratamiento debe realizar? La ocular, anticolinesterásicos, piridostigmina. Dice, pero si va muy bien, perfecto, te quedas, por cierto, toda la vida tiene que tomar el paciente miasténico, su tratamiento es toda la vida. Pues, si la respuesta es adecuada, nos quedamos con el anticolinesterásico. Pero si la respuesta es inadecuada, insuficiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar inmunosupresores, ya sea prednisona o ya sea azatioprina. Vayamos a la miastenia gravis generalizada. ¿Qué hacemos? Anticolinesterásicos. Pero no se olviden que en la miastenia gravis generalizada, obligación descartar la presencia o ausencia de ¿qué? ¿De qué, pues, jóvenes? Cualquiera de ustedes conteste qué tenemos que descartar en la forma generalizada. Alteraciones a nivel del timo. Si tiene timoma o hiperplasia tímica. Cuando es generalizada, cuando el paciente está comprendido entre los 15 a 55 años, obligación de hacer tomografía o resonancia magnética. Porque si se demuestra que hay timoma o aumento del tamaño del timo, tenemos que sacarle sí o sí el timo, ¿ya? Pero la timectomía muchas veces no se la puede hacer de inmediato porque el paciente está delicado. ¿Qué quiere decir delicado? Por ejemplo, que el paciente esté con una insuficiencia respiratoria, que esté con una insuficiencia deglutoria. ¿Y qué podemos decir entonces? Tenemos que evaluar. Si el paciente está estable, ¿qué hacemos? El riesgo es bajo, pues hagámosle la timectomía, ¿ya? Pero si el paciente está inestable, pues antes de hacer la timectomía, si el paciente está con una falla respiratoria, no está bien todavía, no está estable todavía, entonces hay que estabilizar a ese paciente. ¿Cómo? Le voy a hacer, ya saben, una plasmaféresis o le voy a colocar inmunoglobulinas endovenosas. Y a través de ese procedimiento lo voy a mejorar al paciente, lo voy a estabilizar si quiere. Y recién le voy a hacer la timectomía. Y después de la timectomía, cualquier grupo que estemos tratando, voy a continuar con la inmunosupresión, o prednisona o azatioprina. Bueno, ¿y qué voy a hacer si tengo un paciente que está grave? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué voy a hacer si estoy frente a un paciente que cosa? Con crisis miasténica, si está con falla respiratoria. A muchos de estos pacientes los vamos a intubar, los vamos a llevar a terapia intensiva. Ojo, que la crisis miasténica es una emergencia neurológica, debe ser tratada en terapia intensiva. Muchas veces los intubamos. Pero ¿cuál es el tratamiento que les va a ayudar para esa emergencia? En las emergencias, ¿qué voy a usar? Ya sea plasmaféresis o inmunoglobulinas. ¿Ya? Hay dos probabilidades. Si mejora, perfecto. Si mejora, pues muy bien. Voy a continuar dándoles anticolinesterásicos. Y veré qué tipo de miastenia. Si es generalizada, ya saben. Después de los anticolinesterásicos, veré si tiene o no timoma. Y si tiene timoma, pues le sacaré timectomía. Pero, y si no mejora el paciente que está con crisis miasténica, ¿qué voy a hacer?
inmunosupresión, prednisona o azatioprina. Bien, jóvenes, este es el resumen de la crisis miasténica. Y es el resumen de la miastenia gravis. ¿Preguntas? Doctor, buenas noches. En el caso de los laboratorios que nos decía que, por ejemplo, el 50% es solamente para lo que era la miastemia ocular y en caso de que, por decir, salga negativo y tengamos que hacer los otros anticuerpos, pero igual no serviría porque estaríamos haciendo los anti-MUX y la antilipoproteína. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para confirmar solamente la ocular? En la ocular te va a salir en el 50% negativo. El 50% es negativo, entonces le vas a pedir anti-MUX y sabes que el anti-MUX va a ser negativo. Si tienes posibilidad en el exterior de pedirle contra la proteína 4, sí te va a salir positivo. Pero estamos en Bolivia. Te voy a devolver a ti la pregunta. ¿Qué crees que tendríamos que hacer? O cualquiera de ustedes. Solo basarnos en la clínica y... Ya. Adriana Espada, ¿qué crees que hagamos? No importa si se equivocan. Doctor, pienso que tendríamos, como dice mi compañera, que basarnos en la electromiografía y en la clínica. Eso es lo que se tiene que hacer. La clínica y la electromiografía. ¿De acuerdo? Y la miastenia ocular se coloca, jóvenes, los electrodos en los músculos, generalmente en el músculo orbicular se coloca, que también está afectado. ¿Ya? Entonces, correcto. La clínica, por eso les he dicho, es muy importante la clínica, los otros son pilares de apoyo. Estamos hablando de la miastenia gravis ocular, ¿no? Y también de la generalizada. Correcto, esa es la respuesta correcta. Entonces, basarnos en la clínica. Doctor, mis ojos, en la mañana despierto bien, pero a mediodía, en la tarde, mis ojos como chinitas están, doctor, ya no puedo ver bien. Doble veo, doctor. Y al día siguiente, doctor, al día siguiente estoy bien, créame que estoy muy bien. Eso es clínica. Es una fatigabilidad muscular que mejora con el reposo y empeora con la actividad. Y por cierto, les hacemos también una prueba terapéutica, les damos piridostigmin. ¿Qué creen que pasa con esos pacientes? Otra vez van a volver a abrir los ojos dentro de un Ahora, tiempo. pues, lo cito en 10, 15 días y el paciente viene y me dice, doctor, gracias, estoy mucho mejor. No estoy tan bien, doctor, pero me siento mucho mejor. Confirmado el diagnóstico. ¿Algo más? Algunos pacientes jóvenes les hago, pero ya es raro eso del hidrofonio, un poco obsoleto ha quedado, y eso del mestinón también. Eso, perdón, de lo hidrofonio y del piridostigmin que les decía. Alguna vez lo he hecho en algún paciente, les he colocado piridostigmin, neostigmin, perdón, les he colocado prostigmine, que es el neostigmin, ¿no es cierto? Por vía intramuscular les he colocado el prostigmin y han mejorado al cabo de 1 hora por vía intramuscular, ¿ya? Pero en la práctica lo que hacemos es lo que les estoy diciendo, la clínica, el laboratorio y idealmente ¿cómo se llama? La electromiografía. Eso es lo que hacemos. Les comento, para terminar, tenía una paciente jovencita de la edad de ustedes, chapaquita, que tenía, sí, más o menos 21 años, venía de Tarija con una miastenia gravis ocular. La clínica ya sabe, me decía, doctor, no, veo doble a mediodía, despierto bien, doctor, y era asimétrico, uno de los ojitos solamente empezó, y se me va cayendo, me decía, con el transcurso de las horas del día, se me va cayendo mi párpado y veo doble. Ya, y en la noche, y al día siguiente, cuando duermes, cuando despiertas, bien, doctor, solamente en el día. Cuando amanezco, doctor, estoy bien, despierto y estoy bien, pero con el transcurso de las horas del día voy viendo doble y se me va cerrando mis ojitos. Mi ojito, créame que a las 4 o 5 de la tarde ya mi ojo prácticamente está cerrado. Sospecha.
Le he hecho ACRA, ha salido positivo. Entonces, perfecto, le hemos empezado a tratar con Mestinón. Ha ido respondiendo muy bien. Pero al cabo de 1 año y medio, 2 años, esta paciente ha empezado a tener fatigabilidad en todo el cuerpo. ¿Cómo se llama eso? Miastenia gravis generalizada. Empezó con una miastenia gravis ocular y ahora se generalizó. Muy bien, como se generalizó, ¿qué creen que le he hecho? ¿Qué le he dicho? Que se haga. Los Ya anti-A. perdón, ya estaba confirmado, ya el diagnóstico ya estaba confirmado. Con electromiografía, con ACRA, ya estaba confirmado. Pero cuando se generalizó, ¿qué le dije después de 1 año y medio? ¿Qué le dije? Que sea el otro autoanticuerpo. No, que se saque una tomografía. Se ha sacado una tomografía de tórax. Aumento del tamaño del timo. Opérese. Se ha operado. Resultado hiperplasia tímica. ¿Ya? Se ha operado. Y créanme que a los 3 meses la paciente ha ido mejorando. A los 6 meses, mucho mejor, mucho mejor. Ya prácticamente esa paciente casi no toma muy poco de mestinón, muy poco de piridostigmín, toma muy poco de medicación. Entonces, con la timectomía lo que hemos logrado es un resultado francamente favorable, lo vamos a publicar, le he pedido su autorización también a la chicoquita, entonces lo vamos a publicar. Los resultados son buenos, jóvenes, son muy buenos. Y así como les estoy contando de este paciente, hemos tenido también este año otro caso también más o menos similar. Y lo vamos a publicar. ¿Ya? ¿Algo más? Nada más. Nos quedan 2 síndromes miasténicos cordialmente invitadas para el día jueves. Invitados. Nos vemos, jóvenes, hasta el día jueves. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Chao. Muy buenas noches.